Bendiciones hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión vamos a estar hablando del origen de la iglesia. Es importante que nosotros como congregación conozcamos cuál es el origen de la misma. El pensamiento central señala que todo cristiano debe tener una idea clara de lo que la iglesia, su origen, identidad, misión y destino. Entonces, también podemos indicar que como objetivos debemos tener claro que es importante conocer el verdadero origen de la iglesia, como tener una idea clara de lo que es la iglesia, su finalidad en la tierra y las características de los miembros. Y también determinar, según las cualidades que Dios se propuso, que reúnan a los creyentes. El texto de oro en la cual se estará también analizando se encuentra en Efesios capítulo 1 versículo 4 que señala lo siguiente. Según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y es importante entonces que podamos ver que el origen de la iglesia se encuentra en los planes inescrutables de Dios, los cuales son un verdadero misterio hasta que son revelados por medio de Jesucristo. Y es por eso que vamos a hacer lectura de los siguientes pasajes. Vamos a entrar en el capítulo 1 de Efesios, versículos 3 al 14. Y le pedimos a ustedes que también puedan tomar sus notas para el análisis de esta clase. Y dice de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y es importante porque a través de esta lectura vamos a ver, y volvemos y repetimos, el origen de la iglesia, que se encuentra en los planes inescrutables de Dios, y cómo este verdadero misterio le fue revelado a través de Jesucristo. Es por eso que a través de la lectura vamos a trabajar lo que el apóstol Pablo hace cuando dice en versículos 3 al 6 que Pablo bendice a Dios. Y vamos a ver la iniciativa en el plan de salvación y la obra de Cristo. También vamos a estar hablando de un misterio revelado que se encuentra entre los versículos 7 al 10. Los peligros del cristiano, desde el versículo 11 al 14. Y teniendo esto en consideración, podemos decir a manera de introducción que la carta de Pablo a los Efesios contiene lo que se llama la mejor exposición que se encuentra en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia. Y es por eso que se puede decir con toda confianza que las tres cartas más profundas del Nuevo Testamento son Romanos, Efesios y Hebreos.
Romanos se caracteriza por la exposición del Evangelio y podemos también observar de una manera particular el tema de la justificación por la fe. Hebreo resalta lo que se llama la superioridad de Cristo sobre Moisés, el sistema levítico y los mismos ángeles. Efesios también presenta lo que se llama una manera singular, el tema de la iglesia, como no lo hace ningún otro libro en el Nuevo Testamento. Y es por eso que antes de analizar los versículos que hemos leído, tenemos que repasar el origen de la iglesia en Éfeso, que se acepta por todos los eruditos bíblicos que Pablo, quien fue el hombre que la fundó. Y se puede ver que la primera vez que predicó fue cuando se encontraba de viaje en Corinto a Jerusalén. Y usted lo puede encontrar en el libro de Hechos, el capítulo 18, versículo 19. Alrededor del año 53, mejor dicho. Una visita que fue a la sinagoga, como era costumbre, y dice que les habló a sus paisanos, los judíos. Cuando dice, no hay registro de que haya ministrado en esa ocasión a los gentiles. Y es importante que de Éfeso se dirigió a Jerusalén y después de haber estado en esta ciudad, inició lo que se llama su tercer viaje misionero, pasando por lo que se conoce en aquel tiempo como Frigia y Galacia. Y podemos entender que de nuevo llegó a Éfeso, donde se quedó por un periodo de 3 años. Y fue este viaje que la iglesia entonces se funda dentro del propósito divino. Pablo entonces se detiene en esta ciudad más tiempo que en cualquier otro lugar. Y su estrategia era predicar a las grandes urbes, tales como lo que se conocía como Antioquía de Siria, Corinto, Éfeso, Atenas, Filipos y Roma. Es una posible razón para su larga estadía en ese lugar, que puede ser que sea ese centro idolátrico más importante del mundo de aquel entonces. Ahora, si Pablo, en este caso Pablo, lograba fundar una iglesia fuerte, una iglesia grande en ese lugar, lo consideraría lo que se llamaría un triunfo sobre las fuerzas del mal. Y el apóstol Pablo lo logra con la ayuda del Espíritu Santo. Hubo razones por las cuales el apóstol decidió quedarse, las cuales se mencionan en los transcursos de cada análisis y vamos a estar viéndolo más adelante. Por otra parte, tenemos que entender cómo el plan de Dios está mediante todo este proceso del desarrollo de una iglesia naciente. Bien, vamos a ver que habíamos dicho que Pablo bendice a Dios y lo notamos dentro de los versículos de 3 al 6. Dice que después de haberse identificado como el autor de la carta y saludado a los hermanos, el apóstol dice que continúa con una doxología. Y una doxología es lo que se refiere como una gloria, una logia, un reconocimiento. Entonces se entiende la adoración, se entiende la exaltación, se entiende la alabanza a Dios hechas con toda humildad y reverencia y reconocimiento a su majestad y su obra redentora. Por eso que las razones por las cuales el apóstol bendice a Dios las citas desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Y son porque Dios bendijo a los creyentes con toda bendición espiritual, lo puede encontrar en el versículo 3, los escogió, versículo 4, los predestinó para ser adoptados hijos suyos, como dice el versículo 5, los hizo adeptos en el amar, como señala el versículo 6. También les dio lo que se llama redención. Esto es perdón de pecados por la sangre de Cristo. Hizo abundar en los creyentes lo que se llama la riqueza de su gracia. Y pueden ver también que les dio a conocer el misterio de su voluntad. También les dio la herencia, como dice el versículo 11, y los selló con el Espíritu Santo. En el versículo más adelante se pueden notar todas estas características.
Toda esta explicación constituye ser una increíble profundización en los misterios de la fe cristiana que se hace posible únicamente por revelación de Dios. Humanamente no hay manera en que se pueda comprender el pasaje. Es por eso que la primera obra por la cual el apóstol Pablo bendice es porque no bendijo con toda bendición espiritual. Bendición que se puede interpretar de tres maneras. Número uno, que se refiere a las bendiciones interiores y no tanto exteriores, sino las del espíritu y no tanto del cuerpo o del orden material. El segundo aspecto, se menciona que se refiere a la comunicación de los dones del Espíritu Santo, los cuales entonces se mencionan en el documento de Romanos, en el capítulo 12, versículos 6 al 8. La carta a los Corintios, la primera, en el versículo 12, del 4 al 11, y también los versículos 28 al 31, se puede ver toda esta información. Y como tercer aspecto, se refiere a las bendiciones de la gracia de Dios que acompañan a la salvación, las cuales solamente pueden disfrutar los redimidos, tales como perdón, adopción, gracia, filiación con Dios, vida eterna, el cielo y las bendiciones interiores que solamente se manifiestan donde reside el Espíritu Santo, tales como el fruto del amor, el gozo y la paz. También, en honor a la verdad, las tres explicaciones constituyen ser correctas y parte de lo que el apóstol tiene en su mente. Y solamente los redimidos pueden hablar de esta clase de bendiciones. Y ninguna persona, ningún inconverso puede reclamar tener este tipo de beneficio. Es por eso que el apóstol añade que estas bendiciones son en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y hay una traducción literal en la cual dice en los celestiales en Cristo. Y la palabra lugares es entonces sustituida por los traductores de la Biblia a fin de hacer claro el pasaje. Ahora, también podemos ver entre los versículos 5 y 6 lo siguiente. De acuerdo con lo que se había señalado en el versículo 4, podemos ver que se hizo además algo importante. Ocurrió desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, antes de que Dios hiciera el mundo y los seres humanos que lo habitamos, supo quiénes habrían de ser su pueblo. El Señor Jesucristo se refirió a un reino que ha sido preparado para los salvos desde antes de que el mundo fuese hecho. Por eso es que se puede notar en la Escritura, dice, venid a mí, benditos el Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es por eso que Pedro dice que Cristo es el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. También podemos indicar que ha sido un hueso de contención entre aquellos que sostienen la doble predestinación, conocidos también como los calvinistas, y los que insisten en que la oportunidad de la salvación es para todos, conocidos como los arminianos. También podemos señalar cómo Juan Calvino sostuvo que Dios desde la eternidad hizo una doble predestinación. A unos los predestinó para que fuesen salvos y a otros para que se condenaran. Calvino fue muy influenciado por los escritos de San Agustín, a quien citó con bastante frecuencia en sus instituciones de la fe cristiana. Mientras que Jacobo Arminio rechazó de manera radical la enseñanza de Calvino respecto a la doble predestinación. Para él la salvación es para todos, e incluso aquellos que la reciben la pueden perder si la descuidan. Su manera de interpretar la predestinación, la cual habla Pablo, es en Efesios. Ahora, podemos ver, número uno, que Dios decretó asignar a sus hijos Jesucristo para que por medio de él el hombre pecador encontrara la salvación. Como otro aspecto, Dios determinó salvar a las personas que se arrepintieran y creyeran en su Hijo, así como condenar a todas aquellas que persistieran en la incredulidad. Como tercer aspecto,
Dios decretó administrar con suficiencia y eficacia los medios necesarios para el arrepentimiento y la fe de acuerdo a la sabiduría y justicia. El cuarto aspecto, que por medio de la presciencia, esto es su eterno conocimiento, Dios anticipó quién sería salvo y quién sería condenado. Por lo tanto, identificándonos con las explicaciones de Albinio, la predestinación de la cual habla Pablo en nuestros pasajes en el decreto de Dios para salvar al pecador que pone su fe en Cristo y su obra. Esto confirma pasajes como la primera carta a Timoteo en el capítulo 2, versículos 5 al 6, cuando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. También a través de la carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, dice la Escritura, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También tenemos que ver lo que se habla como ministerio revelado, y ahí entramos a los versículos 7 al 10. Y es por eso que podemos notar que Pablo habla de dos beneficios recibidos por los creyentes: redención y perdón de pecados. El primero de estos se refiere a la palabra que significa rescate. En el Nuevo Testamento se hace referencia frecuente a lo que se llama la obra de Cristo a favor de los pecadores como una acción de redención o rescate. Por ejemplo, el Señor habló de su misión en la tierra con estos términos: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. También indicó que uno entiende mejor el significado de la redención o rescate cuando lee pasajes del Antiguo Testamento que hablan acerca de este tema. Por ejemplo, pagando cierta cantidad de dinero que se rescataba a siervos o esclavos, cautivos, como lo indica así el documento de Levítico, capítulo 19, versículo 20, y también como Isaías en el capítulo 45, versículo 13. Y personas involucradas en esta clase de accidentes. Es por eso que el apóstol Pablo entonces se vale de lo prescrito en la ley de Moisés con relación al rescate de ciertas personas y los utiliza como un tipo de lo que es la obra de Dios en Cristo a favor de la humanidad. Tanto para Pablo como era para nuestro Señor Jesucristo y los autores del Nuevo Testamento y la condenación correspondiente, tenemos que ver que sin Cristo todos están bajo la esclavitud del pecado. La única manera de salir de esta condición es que alguien pagara el precio de la liberación, lo cual hizo Cristo al morir. El apóstol Pedro lo dijo señalando lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bien, esta idea comunica también el apóstol Pablo, por otra parte, en la carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, cuando dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y también vemos otro beneficio que menciona también el apóstol Pablo: el perdón de pecados. Y es por eso que nadie puede ser salvo al menos que sus pecados sean perdonados. Perdón de pecados significa que uno es absuelto de todos los cargos que estaban en su contra como resultado de las desobediencias. Cuando la persona se convierte al creer en Cristo,
como único Salvador, es libre de toda culpa. Viene ante Dios como culpable y sale justificado. Llega mereciendo el castigo divino y sale de su presencia disfrutando su amistad. Pablo añade que estos beneficios más los otros que menciona en el pasaje de este análisis, podemos decir que provienen de las riquezas de la gracia. Gracia, que en la Escritura es el don inmerecido. Nadie merece la salvación. Es un regalo de la gracia divina. Por eso el apóstol dice adelante en su escrito, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Importante. Entre los versículos 9 y 10 se puede ver el misterio. Y cuando se habla de misterio se utiliza un suscrito esta palabra en una serie de oportunidades, como algunas 21 veces, y con ella se refiere a aquellas cosas que estaban ocultas al conocimiento humano y que ahora han sido reveladas por el Evangelio. Estos misterios han sido dados a conocer en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo y por la predicación del Evangelio. Con acertada razón fue que Daniel dijo al rey Nabucodonosor: él, entiéndese, Dios revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas. En otras palabras, hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Según Pablo, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son cosas irracionales, son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir de manera espiritual. Cuando Festo escuchó al apóstol Pablo, le dijo: tú estás loco. Pablo dice que las muchas letras te vuelven loco. Y esa es precisamente la reacción del hombre irridento hacia los misterios del Evangelio. Y le parece lo que se llama una locura. Pero Pablo, aparte del misterio, es que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo. La Sagrada Escritura, en los versículos 9 y 10, da la siguiente manera, dándonos a conocer el misterio de su voluntad conforme al proyecto que se había propuesto realizar cuando se cumpliera el momento preciso. Recapitular en Cristo el universo, las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. La palabra que se utiliza es reunir, que viene de un término que significa también cabeza. Y la idea es que Dios pondrá todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Y habrá un solo reino con un solo soberano. Además, corregirá el desorden que existe en el universo, el cual fue ocasionado por las rebeliones de Luzbel y Adán. De tal forma que cuando llegue el momento señalado, el mundo volverá a ser como era antes de las rebeliones mencionadas. Todas las cosas se refiere tanto al mundo material como al espiritual. La tierra se encuentra en un estado de caos, el cual será corregido cuando Cristo le ponga punto final al presente orden de las cosas. En los versículos 11 y 12 vemos que en Él asimismo tuvimos en herencia, y se ha traducido de varias formas. Una de ellas, como lo indica la Reina Valera, que tuvimos herencia. La otra, fuimos hechos herencia. En la primera traducción, la idea es que los creyentes reciben herencia. En la segunda es que los creyentes constituyen ser herencia. En el Nuevo Testamento, usted va a encontrar, cuando estudia el Nuevo Testamento interlineal, tanto entiéndase del griego al español, va a encontrar que dice que fuimos escogidos como su heredad. Y la Sagrada Escritura, en la versión crítica, traduce que fuimos constituidos herederos. El comentario sobre la epístola de Efesios señala que el cual también fuimos hechos una herencia. Si la idea de la segunda traducción es la que tenía el apóstol en mente, es mucho más significativa
es más profunda que la primera. Y según la primera, el cristiano como hijo de Dios recibe bendiciones como herencia de acuerdo con la segunda. Es convertido en herencia de Dios y esto es el tesoro más grande que Dios puede tener. Según el apóstol Pablo, este tesoro es la iglesia integrada por judíos y cristianos. También algunos quieren traducir la expresión como si tuviéramos nosotros herencia en Dios, pero esta más es una armonía en las escrituras y esta más es un aspecto donde en el Antiguo Testamento quiere decir el pueblo de Dios está en la herencia de Él. Esto es, en Cristo también encontramos los cristianos que han llegado a ser la herencia de Dios a través de su llegada. La palabra herencia es lo que también se llama como propiedad, pueblo, en Cristo Jesús. Los creyentes vienen a ser esa propiedad. Y es importante que lo entendamos. Somos una propiedad exclusiva de Dios. Y como tal, su pueblo o nación. Esta verdad es comunicada por el apóstol Pablo en varios pasajes. Dice que por habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Porque por precio fuisteis comprados. También podemos encontrar que dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquirido por Dios. Ahora, también por medio de la salvación, los creyentes se convierten en lo que se llama en la causa por la que Dios debe ser glorificado. Entonces, hay dos ideas. En el acto redentor Dios recibe la gloria y aquellos que han sido redimidos se convierten en adoradores suyos por el beneficio de recibido. Los judíos tenían la idea de que la salvación era únicamente para ellos. Y esta idea era fuerte, que aún en la iglesia primitiva había muchos que limitaban la predicación del evangelio solo para judíos. El apóstol Pedro tuvo dura situación en esa manera de pensar y fue necesario que el Señor le diera lo que se llama una visión para convencerlo de que la salvación también era para los gentiles. Y después de haber predicado a gentiles en la casa de Cornelio, muchos de los líderes de la iglesia, incluyendo a los apóstoles, les reclamaron por haberlo hecho. Pero una vez hubo lo que se llama la experiencia que Pedro había tenido con la visión del lienzo que tuvo, que lo que sucedió en su casa, en la casa de Cornelio, mientras predicaba, los mismos que le habían reclamado por haber ministrado a los gentiles, exclamaron diciendo, de manera que también a los gentiles le ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y de esta manera podemos ver que era parte todo del plan divino. Y es por eso que esa misma convicción, como dice el apóstol Pablo, que de manera que para él la iglesia es el nuevo Israel integrado por judíos y gentiles. Más adelante vemos y se desarrolla el tema más amplio, mostrando que Dios en su misericordia hizo dos pueblos. Uno en la cual tenemos que ver que es compuesto por judíos y gentiles, conocido por la iglesia. Y es por eso que ahora, de acuerdo con lo que se menciona, fue necesario que los gentiles hicieran dos cosas: haber oído la palabra de verdad, que esto es el evangelio, y haber creído en Cristo, y la necesidad, escuche bien, de oír y creer lo que pone el apóstol en muchos pasajes del carta, como fruto por haber oído y creído. Dice que los gentiles también, al igual que los judíos que se habían convertido, fueron sellados en el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la garantía de salvación. Por eso más adelante se dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Entonces, para el día de la redención. También tenemos que ver que a través de ello concluimos lo siguiente. La carta a los Efesios es conocida como una de las cartas de la prisión, ya que fue escrita por el apóstol Pablo durante el encarcelamiento en Roma.
Y se puede afirmar de una manera categórica que Efesios junto con Romanos y Hebreos son las cartas de mayor profundidad. Y uno de los temas más sobresalientes en la carta es la iglesia, su origen, identidad, misión, destino. Y podemos señalar que en el inicio la carta, el apóstol señala por lo menos 7 acciones divinas. Nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos hizo aceptos, nos dio a conocer el misterio de la voluntad, nos dio herencia, nos convirtió en su herencia y por último nos selló con el Espíritu Santo. Para el apóstol, la prueba más contundente, tenemos que ver que uno es salvo es que posee el Espíritu Santo. Su presencia en la vida del cristiano constituye ser la confirmación de que éste pertenece a Dios. Y quien no le tiene, sencillamente no es de Él. Y esto constituye ser el sello de Dios en el creyente, garantizado que es propiedad suya y de los que es poseedor de la vida eterna en Cristo Jesús. Bendiciones.